Hola, hola. Probando, probando. Uno, dos, tres. Probando. Hola, hola, hola. Probando. Bueno, estamos nuevamente mm, al aire por este tiempo, ¿no? Es una época COVID-19. Es una época que pasará a la historia, que nunca se olvidará. Pero no solamente es el hecho de que em, pasará la historia porque, bueno, pues es una enfermedad. No, solamente será por eso. Sabemos que el gobierno ha tenido todas las buenas intenciones y las tiene de tratar, de mejorar, de alcanzar eh, lo mejor para poder salir adelante de una pandemia mundial que ha desnudado la economía, la política, la realidad nacional, los sistemas de salud, de educación, de comercio, de negocios internos, ha desnudado todo, pero ha dejado mal parado a todos, sin excepción. No hay economía que haya podido resistir esta pandemia. El COVID-19 ha atacado a los más capitalistas del norte, a los más capitalistas del sur, a los más capitalistas que puedan haber en Europa y han tenido el golpe tal de que hoy muchos, ¿no es cierto?, han podido ver de que tener sus, podemos llamar, su ineptitud de un modelo económico capitalista neoliberal ha llevado a entender que no se podía enfrentar lo que ya se anunciaba antes de que llegue el COVID. No es que sea de que uno está descubriendo recién la pólvora. No es así. No es así. Ya los sistemas de salud, las pensiones, los sueldos y salarios, la educación, los presupuestos venían mal. Tenían muchas falencias, tenían muchos hoyos de escape que perjudican aún todavía al que, entre comillas, supuestamente debería ser el más beneficiado, que es la persona, o la vida de la persona, o la salud de la persona, o el derecho de la persona, o la educación de la persona, o las primeras necesidades básicas de la persona, alimentación, salud, educación. Una cosa es que diga la Constitución en sus primeros capítulos y otra cosa es la realidad que se ha visto enfrentada, desnudada, no ha podido escapar que la pandemia haya desnudado ese sistema. Hoy hemos visto la lucha de poder dar a los trabajadores de las AFP y va a continuar el derecho de poder retirar lo que les corresponde, porque es de ellos, no es de otros. Les corresponde su plata y tienen la necesidad. Hoy hemos visto cómo ya muchas empresas están viendo retirar a los trabajadores, algunas quizás con alguna razón y otras no, pero como fuera, estamos viendo una salud
que está sufriendo los avatares con protestas a nivel nacional que no se han podido detener aún las amenazas de despido, de sanciones que salió Pilar Macetti a decir no hagan eso, con una cantidad de respiradores ilógica, con una cantidad de establecimientos que no se abastece, con una cantidad de mortorios que no tiene la capacidad necesaria para poder superar, resistir, ¿no?, toda esta pandemia. Entonces, se ha visto que el derecho de la persona ha quedado desnudo ante el COVID, pero todavía hay gente que quiere tapar la realidad. Si no se puede esconder, pero han tratado de dar cifras inexactas. Pero bueno, también se puede entender que no todos han pasado por una prueba, pero los informes que han salido, que van, ¿no?, de IDL, de reporteros, han mostrado una realidad. Ellos se han ido, han hecho un contraste, ¿no?, entre lo que ha dicho el ministerio y en lo que dicen, pues, ¿no?, los cementerios. Y han encontrado de que la realidad comprobada es diferente a la que se dice. Como fuera, eso queda ya en investigación, ¿no es cierto? Pero lo real es lo real. Lo real es que faltan implementos para los trabajadores de salud, que educación no tenía la capacidad de poder dar clases virtuales, de que no hay presupuesto, ¿no? Y lo que inyectan, ¿no?, con sus préstamos y todos que puedan tener el Estado, no tiene la capacidad suficiente de proteger al trabajador. Pero tratar de esconder una realidad cuando esa realidad ya está desnudada no tiene ningún sentido. No lo tiene. El fracaso del modelo capitalista, neoliberal del Perú, y no solo en el Perú, pero hablemos del Perú, ha quedado desnudado. Pero ahora nos vienen a querer sorprender y a decirnos ya que los trabajadores de más de 60 años ya deben retirarse, que se debe dar una reforma total en salud, que se debe unir toda la salud y que estos trabajadores se deben retirar. Y van a reformar lo que se llama pensiones, ¿no?, la ONP. Y van a tocar también hasta qué sentido será lo que sería la reforma de las AFP. Entonces, hoy un gobierno saliente con un Congreso que acaba de llegar y que le quedan unos meses más para que se vaya, quieren apurar algo en medio de una zozobra, de un temor que no les corresponde. Pero la pregunta sería, ¿por qué no les corresponde? ¿Por qué uno diría tanto apuro? Porque en primer lugar, para poder tener más correas, tienes que tener más cuero. No puedes hacer más correas si no tienes cuero. Entonces, lo primero que te tiene que hacer, y eso se sabe muy bien, pero se quiere tapar, esconder, no escapar a esa responsabilidad, lamentablemente por una fuerza que maneja, que tiene el control, ¿no es cierto?, que es el capítulo económico de nuestra Constitución. Claro, ¿cómo tú puedes dar a tu familia, a tus hijos, si no tienes más, teniendo la posibilidad de darlo? Pero no, tienes propiedades, tienes riqueza, pero que las regalas por el hecho de que ellos supuestamente dan trabajo, y como dan trabajo tienen el derecho de no pagar nada. Y por último, ni siquiera pagan bien. Cada vez la acumulación de riquezas hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Entonces el Perú no puede estar en estos tiempos apurado en hacer reformas si primeramente no reforma la Constitución, que tanto daño está causando hoy al Perú. Claro, porque imagínate, 300, 400 respiradores. Hoy estás en alerta roja porque ya no tienes capacidad
Claro, no tienes capacidad. Hoy tienes que estar incluyendo personal extranjero de salud, tienes que estar quitando el serum, ¿no es cierto? Pero aún todavía no se acuerdan de los que hacen todo el trabajo, que son los técnicos principalmente. Sería bueno que los tomen en cuenta y también los convoquen, ¿no es cierto? Con sus títulos a poder también estar al frente de lo que hoy sería, ¿no es cierto?, la defensa de la salud. Pero, ¿por qué decimos o por qué llamamos la atención de todo esto? Porque será bueno pues considerar que no se pueden aprovechar de una oportunidad para sacar ventaja cuando las personas están inmunizadas. Es algo que lo dice la doctrina del shock. Ya está señalado en la doctrina del shock, ¿no es cierto?, el hecho de que cuando hay un terremoto, ¿no?, o cuando hay un plan, ¿no?, de fuerza, de rigor, ¿no?, aprovecharse para poder, lamentablemente, no hacer nada bueno, sino seguir perjudicando. Y si esto continúa, en este tiempo sería irse contra la persona. Y yo me pregunto si las nuevas leyes podrán ser retrógradas. Una nueva normativa podría ser retrógrada, de repente podría aplicarse para adelante, pero no podrías aplicarla para atrás. O sea, no podrías hacer efectivo el hecho de que tú quieras sancionar a un personal como que ya no va, ya no sirve, ya es una pieza inservible y la vas a votar. Claro, porque esa es la intención. La intención es votar a todos los trabajadores más de 60 años de edad como objetos que no valen, cuando son personas que tienen derechos, que la Constitución reconoce esos derechos y sobre todo, ¿vas a querer dar una ley para cortar sus derechos de las personas? ¿Podrías aplicar eso? ¿Podrías hacer esa reforma? ¿El Congreso se atrevería a hacer? ¿Se atrevería a hacer? Y encima de todo eso, hoy, ¿cuánto personal de salud, policías, militares están falleciendo? Y se habla de un pago de un bono que no les pagas. Solamente pagas a 2 o 3 servicios, pero al resto no les pagas, no les das un centavo. Nosotros estamos proponiendo que se les pague a todos. Para eso está el bono anual, ¿no es cierto?, por metas. A todos se les pague, sin excepción. Así como se atrevieron a pagar a los administrativos solo a ellos, mientras los asistenciales no pagaban, ahora no, pues se les paga a todos por igual. Entonces, tenemos que ser bien sinceros y bien claros hacia dónde se apunta. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú no puedes hacer una reforma, y lo digo al presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, lo digo al Congreso, al nuevo Congreso, que hoy dice que es independiente, que nadie lo corrompe, que nadie le lleva billetitos ni maleta, y nadie le deja, no hay su, ¿no?, su bolsita, no, dice que ellos no se corrompen. Señores del Congreso, no se trata de decir, sino de ver cuál es lo primero. Y lo primero es la reforma de la Constitución, sobre todo del capítulo económico. ¿Cómo tú puedes hacer más cueros, no es cierto, más correas si no tienes cuero? Claro, y ese tema es, digamos, muy punzante, ¿no? Por eso hoy la Comisión de Salud es la primera, ya no ha sido otra la que ha recibido tantos congresistas, ¿no? Y me llama la atención que hasta ahora todavía, por más que uno trate de tener los correos electrónicos todavía no han sido habilitados, lo cual no es correcto, ya deberían estar habilitados para llegar las propuestas que puedan darse. Eso se tiene que dar en su medida. Entonces, primero reformemos la Constitución, el aspecto económico. Este aspecto económico tiene que tomar en cuenta de que si la salud, sí, porque ya hay quienes están diciendo, no, la salud siempre recibió presupuesto, lo que pasa es que no sabían administrar, lo que pasa es que devolvían dinero, lo cual en parte es cierto, pero eso es porque no hay una norma que el Congreso lo haya presentado, donde diga que ningún director podrá devolver dinero al Estado, porque aquel director que administre mal será retirado de la administración y nunca más podrá administrar. Claro, la única manera son las normas, pero si no tienes una norma, ellos pues llegan a ser directores y todos los años perjudican a la salud, a pesar de ser poquísimo lo que se da,
¿no es cierto? Encima de eso todavía se devuelve, perjudicando. Claro, porque por ejemplo, donde yo trabajo tengo pabellones cerrados. Yo trabajo en el hospital Víctor Larco Arras. Tengo pabellones cerrados, declarados inhabitables. Sí, sí tengo ahí abandonados, que no viene una refacción, que a nadie le importa. Esa es la realidad. O sea, vámonos a la realidad. Y eso pasa a nivel nacional. Como dirigente nacional he viajado a diferentes lugares donde no tienen ni siquiera lavandería, no tienen los insumos necesarios para poder reunir y dar atención. Quizás los ambientes sí, pero no equipados. Esa es la realidad. Y por más que exista una llamada descentralización, no se ha dado. Y esta denuncia viene de todos los sectores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es el apuro de la reforma de salud y la reforma de las pensiones? Claro, están partiendo mal, totalmente mal. ¿Cómo es posible que sin ingresos económicos quieras hacer una reforma? Eso es imposible. Bueno, de repente para ustedes es posible porque quizás para ustedes el derecho de las personas no equivalga, ¿no es cierto?, a unas migajas y eso es derecho. Claro, porque recordemos cuánto, ¿no? Y se jactaron que nadie da, nosotros damos, ¿no? 50 soles más de aumento. Claro, pero recordemos lo que se hizo, ¿no es cierto?, anteriormente, 50%, no, perdón, 100% de aumento a los funcionarios, asesores y a los trabajadores, ni un sol. Entonces, siempre ha habido plata, no para la planilla dorada, nunca para el trabajador, nunca. Siempre ha habido, en el caso, por ejemplo, de nosotros los técnicos, no nos reconocen hasta ahora los títulos, no nos reconocen 27 años de discriminados, no reconocen hasta ahora las guardias de la 1153, 7 años, año 2013, 13 de septiembre que salió. No nos reconocen los sueldos y salarios en una escala remunerativa, no nos reconocen las funciones, no sale el bachillerato, hasta ahora no sale lo que sería nuestro colegio a nivel universitario profesional del técnico asistencial de la salud, agrupado por la ley 28561, que está nutrición, farmacia, radios X, laboratorio, obstetricia, ontología y rehabilitación. No hay nada de eso, no les importa, no les interesa. Claro, porque si realmente les importase, pues verían que primero la reforma del capítulo económico es necesario e importante para que no estén siempre respondiendo no tenemos dinero y pongan al final, ¿no es cierto?, de cada año, de cada presupuesto, no se podrá aumentar lo que, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Entre gitanos no nos podemos leer la mano. De repente los que han llegado recién y quizás no conocen la realidad, ¿no? Y de repente también se hace una estrategia de sacar a todos, pues, ¿no? Los antiguos no, para que no digan nada. Pero no, no lo van a poder hacer, pues. No lo van a poder, ni deben hacerlo, porque se van a tener que enfrentar a una avalancha de denuncias, a una avalancha de protestas sociales, ¿no? Salvo que de repente no digas, pues bueno, te van con su sueldo, pues de repente así quizás ya la gente lo acepte, ¿no? Bueno, me voy con mi sueldo, no trabajo y me retiro, pues, ¿no? Claro, porque la gente de hoy, la gente que trabaja, imagínense ustedes, un trabajador cuánto gana, un técnico gana 2.000, un profesional está ganando sobre los 3.500, 4.000, 5.000, dependiendo los niveles, ¿no? Eso es lo que existe. Y si, por ejemplo, un trabajador quiere comprarse un departamento, ¿cuánto vale? $100.000, $80.000. ¿Ah? Los bancos te piden el 10%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué realidad hablamos? ¿Cuál es la condición que el Estado, no, es que es capitalista, es que es neoliberal, nosotros nos vemos en, claro, esa es la realidad, pues no ven por eso, porque nunca han podido resolver eso de la Constitución. Ahí estaba Humala que venía a ofrecer y ganó justamente por eso una reforma de la Constitución, pero ni bien llegó, ¿ah? Cambió de bando, se fue. ¿Mm? ¿No fue así? ¿Y acaso ha cambiado en más de 20 años todo esto? No. Todos han seguido, como dicen los economistas, timón automático. Así se llama, ¿no? Timón automático. Y encima han querido cargar a la población todos los gastos. Claro, los impuestos, ¿no? Por ejemplo, hacer, ¿no? La línea de gas, ¿no? Que lo pague en la corriente, ¿no?
Entonces, seamos sinceros, no se puede hacer una reforma perjudicando el derecho de las personas. No puede hacerse una ley que sea retrógrada, o sea, no puedes perjudicarle a un trabajador, quizás puedas perjudicar al de adelante. Pero para el de adelante le va a faltar, pues, ¿cuántos años para que se retiren? Y como tal van a tener los derechos también de impugnar lo que no es correcto. No, es que estamos en un estado de emergencia. ¿Y quién les ha dicho que en un estado de emergencia se puede hacer lo que quiera, atropellar o abusar de los derechos de las personas? Claro, ahora que el Perú todavía no se haya dado cuenta de que existen ya leyes y derechos internacionales que el Perú debería ir acogiéndose a ellas poco a poco, ¿no es cierto? Claro, porque acá el que manda es el Tribunal Constitucional, la jerarquía máxima. ¿Y cuál es la jerarquía internacional sobre el Tribunal Constitucional? Cuando a ellos se les ocurre decir, ¿no es cierto? Y en pleno COVID-19 aprobar, ¿no? No, como los bingos, los casinos, que no paguen impuestos. ¿Dónde tú has visto eso? En el Perú. ¿O dónde tú has visto que el trabajador no tenga derechos y se lo pueda despedir como si fuera un objeto? ¿Ah? O le quieras reducir al trabajo. Claro, es que eso es lo que ha querido hacer este gobierno. Desde PPK que vino y trató de reducir los derechos laborales y hubo una gran manifestación de jóvenes que se opusieron. Jóvenes que se opusieron. Jóvenes que salieron a las calles y ustedes trataron de esconder el reclamo de estos jóvenes que luchaban por sus derechos. Jóvenes que quizás no estaban acostumbrados a estar en un sitio tantos años, que están más acostumbrados, ¿cierto? A moverse más, a progresar, a avanzar, ¿cierto? Ellos fueron los que salieron a luchar y demostraron cuán importante era que tengan derechos. Entonces, por ahí van a pasar las cosas, pues. Los seres humanos hay que entenderlos, no son cosas. Parece que eso, a pesar del COVID-19, a pesar de tanta muerte, ¿ah?, de tanta necesidad, aún todavía no cala dentro de lo que sería la conciencia del presidente, del Consejo de Ministros, y no cala tampoco dentro de lo que sería, ¿no?, el Congreso. ¿Y qué ni hablar del Poder Judicial, por favor, o el Tribunal Constitucional, que últimamente se han vuelto a luchar por sus intereses, politizar, defender? Pero bueno, serán cosas por resolver poco a poco, pero el tema del trabajador, el tema de los derechos laborales, el tema del derecho de la persona, no pueden ser violados así por así. Y porque yo estoy en una emergencia, bueno, esa emergencia no la crearon los trabajadores, la crearon ustedes. Que si ustedes hubiesen escuchado las veces que se les dijo reforma de la Constitución, cambio de modelo, nunca les importó. Aumento de presupuesto a salud, mejores normas, dar una norma para que no estén devolviendo, nunca les importó, porque a ustedes más les importó que devolviesen dinero, porque era más importante la devolución de dinero que el gasto. Claro, si hasta ahora no tenemos un programa único de un software para saber, ¿no es cierto?, la realidad existente. No la tenemos. No tenemos todavía las conexiones que debería haber en Internet. No las tenemos. En fibra óptica, no las tenemos. Entonces, ¿cómo ustedes creen que si no se hacen otras reformas para mejorar el Estado peruano, desde el sur, ¿no es cierto?, de Tacna hasta el último, ¿no?, la frontera con Ecuador, Tumbes, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo? Tenemos que ser realistas. Tenemos que ver las cosas desde una perspectiva objetiva y real. ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta? ¿Cuánto más soportará el poblador, ¿no es cierto?, en toda esta dificultad? Sí, yo no voy a negar de que se está tratando de enfrentar lo mejor posible, pero ustedes están viendo todas las falencias que hay. Por el abandono, por el olvido de los sistemas, ¿ah?, por querer privatizar salud. ¿No estaban en la relación contentos publicando antes del COVID-19 qué hospitales iban a privatizar? ¿No estaba San Juan de Lurigancho peleando? No, que los iban a entregar
Y justamente por eso que no avanzaban, o cuántos hospitales estaban en problemas por la corrupción, que no funcionaban porque estaban mal hechas las infraestructuras, o lo habían hecho en un mal lugar, estaba ubicado en un mal lugar. Claro, es que cada uno quería figurar, no quería continuar lo que correspondía. Y era una barbaridad, pues. Personalismo único de las personas. Entonces, hoy hay mucho que reflexionar, hoy hay mucho que transformar, hay mucho que mejorar. El presupuesto tiene que subir, no puede, el 8% es un planteamiento mínimo. ¿Ah? La agricultura tiene que recibir toda la ayuda necesaria de la exoneración de impuestos. Claro, porque son los que necesitan. Si no fueran por los agricultores, ¿qué serían de nosotros que estamos en las ciudades? ¿Qué sería de nosotros sin ellos? ¿Qué no sería que la reforma les entregó un terreno para que ellos puedan cultivar y darnos hoy lo que hoy tenemos que tener, ¿no es cierto?, para poder alimentarnos. Entonces, no juguemos con la sensibilidad del ser humano, no juguemos con los derechos del ser humano, no juguemos, ¿ya?, a querer intentar hacer cambios cuando hay temor de la sociedad. Hay temor en la sociedad. No queramos aprovecharnos y esperamos que el Congreso, así como dice que hemos aprobado lo que es la FP, nadie nos va, esperemos que también sean firmes, ¿no es cierto? Que este proyecto que les han mandado sobre la reforma de salud o sobre la reforma de la ONP quede en stand-by. Es que tiene que ser así. No pueden hacer una reforma si no tienes el cuero para hacerlo. Así es que pensemos primero en el cuero, ¿no es cierto?, antes de la correa. No, queremos hacer la correa sin el cuero. ¿Qué va a salir de eso? Me equivoco. Claro, si me equivoco, hablemos claro, ¿no es cierto? Debatamos, ¿no? No me parece, yo opino, yo creo que ahí está el debate. Eso enriquece, pero no tratemos de escapar, de esconder la realidad y no vayamos por la variante, por la tangente, no queremos hacer cosas que no corresponden, aprovecharnos, engañar, poner la zozobra, poner el miedo. No, no es así. El derecho de las personas está sobre todo. Eso es lo que tiene que respetar. Y hoy hay mucho más derechos todavía, una nueva generación de derechos por considerar que el Perú todavía quiere escapar a esa responsabilidad. Confiamos que después de esto, en vez de endurecer, se mejore. Claro, porque es la realidad, querías privatizar el sistema, que ahora se va a negar que se quería privatizar porque supuestamente no hay dinero para construir hospitales, pero ¿qué va a haber dinero si no tienes para comprar ni siquiera respiradores? Pero ahora sí había para pagar respiradores, ahora sí la plata salió como sea, ¿se dan cuenta? Sí había dinero, y lo había, ¿no es cierto? Y antes que apareció magia, se multiplicó, movieron la nariz y apareció el dinero. No, no, el COVID fue lo que desnudó el sistema capitalista neoliberal entreguista del Perú. Y no me digan que ahora, después de eso, van a querer seguir manteniendo todavía. Claro, porque nos proponen un montón de reformas, pero ¿dónde está la reforma que el mismo presidente Vizcarra anunció? Ahora sí estamos dispuestos con el nuevo Congreso a hacer la reforma de economía. Miento, ahí están los medios de comunicación, ahí está Google, ahí lo van a encontrar, sus declaraciones, sus escritos. Él mismo lo dijo. O hay que refrescar la memoria, también el COVID afecta a la memoria. No creo, ¿no? Entonces, los intereses tienen que ir quedando de lado. Los grandotes tienen que entender que tienen que pagar sus impuestos. Si todos pagamos, también pagan. El impuesto de la riqueza se tiene que dar. No sé en qué proporción, pero se tiene que dar ese debate. ¿Chito, cómo vamos a mejorar? ¿Con migajas? No, pues. No se trata de que yo te regalo algo más, que yo te estoy donando, ¿no? Soy bueno, ¿no? Te voy a donar unos cuantos respiradores, no te voy a dar unos cuantos soles. Pero la millonada que daban para las campañas electorales, que no llegan ni siquiera a la cuarta parte, ni octava. Miserables. Eran capaces de dar, ¿no es cierto?, para un interés. Pero después de ahí, para dar para la sociedad, no, ahí no pueden dar. Entonces, ahí se descubre realmente, ¿no?, la forma, ¿no?, del criterio que se tiene, ¿no?, que va para beneficio. Cuando si quiero dar para beneficiar a otros, me duele, no doy.
Y justamente por eso no están los juicios, por eso hay gente en la cárcel, denuncia, etcétera. Esa es la razón, corrupción, corrupción. Entonces, que quede claro, el ser humano no es cosa. Los seres humanos tenemos derechos que se tienen que respetar. Que una pandemia, al contrario, no quita derechos, más bien van a aparecer mucho más derechos ahora, como el derecho a la vida. Cuando la gente muere atendiendo a un paciente con una enfermedad intrahospitalaria, ¿no es cierto? Y está ya demostrado que tú en el Estado necesitas salud, Fuerzas Armadas, está demostrado. Vas a tener que mejorar mucho más y ofrecer mucho más, porque han muerto muchos atendiendo. Hay casos de injusticia en muertes de abandono de personal, inclusive de salud, que deberían ser los primeros en haber sido considerados para ser atendidos. No, ni siquiera eso. Entonces vamos a tener que ver que las cosas no son. No son. Y eso de que sí, que estás hablando, que son resentidos, que los rojos, eso son tonterías, tonterías, tonterías. ¿Ah? Lo más lógico y sano es que todos paguen sus impuestos. Acá no estamos hablando de resentidos, acá no estamos hablando de movimientos políticos, de banderas políticas, no estamos hablando de eso para que después no quieran catalogar, porque fácil es en estos tiempos y en muchos desprestigiar y mentir, calumniar, eso es lo mejor, desprestigiar a la persona para poder, ¿no es cierto?, que su mentira, su maldad, no sé, porque es la verdad, es una maldad, hacerle daño. Esa es una realidad. Claro, porque los políticos se hacen millonarios, me equivoco. Sus allegados se hacen millonarios, por eso que no quieren tener un software, ¿no es cierto? Como ya lo tienen otros países latinoamericanos, donde tú puedas ver todo de la persona, cuánto tiene, si no tiene, si tiene empresas, si es el hijo de, ¿no?, de la ministra, del ministro, del presidente. No quieren eso, pues, porque todavía quieren seguir sacando al Estado las ganancias. Ese es el problema, por eso no hay ese software, que ya debería existir, que ya se debería dar. Tú pones un software y ahí sale, pero no quieren, pues, no quieren. Entonces, ¿cuántas cosas tienen que cambiar en primer lugar? Antes de. Claro. No, que sí, ellos son, que los... Bueno, no sé, ustedes planteen, pues, si el Congreso lo aprueba, que sea así, pero no está aprobado de esa manera, pues. ¿No es cierto? Pero las cosas deben ser como deben ser. Transparentes, con software, ¿no es cierto?, con presupuestos que se cuiden, con gente que no vale y se gasta o devuelve el presupuesto, no sabe gastarlo, lo saque, un mayor presupuesto, con mejores infraestructuras, con más respiradores, con más salas de operación, más equipamiento, con más personal, con mejores remuneraciones. Ahora van a tener que sacar un seguro de vida. Claro, la gente se muere y encima le mezquinan. La 1153 le ha restado derechos a las pensiones. ¿Cómo es posible? No, 3.000 soles, dicen, ¿no? En todo, sea el titular, el familiar, y encima le descuentan 300 soles. Eso también está presentado, que no puede ser que una resolución ministerial esté encima de una ley, la 005. ¿Ah? ¿Cómo? Claro, está presentado. Entonces, hoy se tiene que dar al trabajo lo que le corresponde. ¿No habían quitado también el derecho a la familia? El bono familiar, ¿no habían quitado? Habían quitado también lo que equivale a pasajes y alimentos, y ahora la gente, ¿cómo se moviliza? ¿Cómo va? Todo ha subido y no se dan cuenta que ya deberían estar dando una nueva reestructuración de un modelo económico que realmente pueda considerar. Claro, todo ha subido. ¿Mm? Así es. ¿No? Y Servir sale a hablar, ¿no?, que los comités de seguridad y salud, si Servir supiera que muchos hospitales no tienen comité de seguridad y salud, se caería de espalda, una irrealidad total. Pero bueno, al menos tienen buenas intenciones, dicen las cosas sinceramente, pero no conocen, desconocen, y eso que tienen magíster y máster y todo, es que hay que ir al llano, pues hay que conocer, hay que estar con la gente, no hay que volar mucho. Los estudios no se han hecho solamente para conocimiento, hay que aterrizar, hay que estar con la gente. Todo el mundo se dispara, todo el mundo dice, ¿y cuál es nosotros conocemos la realidad? ¿Y saben por qué? Porque nosotros atendemos a los pacientes directamente desde que llegan, los movilizamos, los vemos en todos los servicios que tienen que pasar, todos los exámenes que tienen que tener, todas las posiciones, los cambios, somos nosotros los que lo vemos. Sí, nosotros, con todos los personales que estamos en salud, pero nosotros nos encargamos directamente. Si él sale
triunfante, salimos con él, contentos con todo el equipo. Pero si fallece, somos los únicos en verlo, nadie más lo ve. Sí, nosotros somos los que lo vemos. Claro, los únicos que lo vemos, no hay nadie más que lo ve. Todo el mundo huye. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros somos quienes recibimos las indicaciones médicas, ¿no es cierto? No somos los únicos, son todo el equipo. ¿Por qué tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, que sea, ¿no?, la coladora y nos dé, ¿no es cierto?, las indicaciones a nosotros, porque nosotros tenemos que obedecer a otro grupo. No es así. Eso también debe acabar. Hablamos de las funciones, hablamos de la línea de carrera, hablamos de la jefatura, hablamos del colegio, hablamos de la convalidación en nuestra propia línea de carrera, porque hay muchos de nosotros que no quieren ser profesionales en otra línea, queremos seguir nuestra propia línea. Nos encanta, amamos nuestra profesión. Así nos digan o nos califiquen y se burlen y nos pongan los apodos que pongan. Somos orgullosos, ustedes los han leído, ¿no? Limpia, ¿no? Nos ponen, ¿no? Ay, pero somos orgullosos nosotros, ¿no es cierto? Porque realmente es lo que somos. Entonces a nosotros no nos van a engañar, pues. Nosotros hablamos de lo que hacemos, de lo que vivimos el día, de lo que vemos. ¿Ah? Tenemos que soportar muchas veces maltrato, humillaciones, insolencias, simplemente porque no le caemos, pues, y como no tenemos todavía, ¿no es cierto?, ni la función, ni la estructura, ni la jefatura, ni un grupo, ¿cierto?, y se siguen aprovechando. Esperemos que ahora el presidente Vizcarra y el Ministerio de Salud pues tome la documentación que me imagino que debe estar ya ahí esperando el pliego petitorio real y verdadero de un cambio del técnico. Que tiene que ser así, se tiene que mejorar. No se puede empeorar, no se puede retroceder. O avanzas y mejoras o no. No. Así es que nosotros tenemos que reformar una nación, el capítulo de la Constitución económico, que haya más cuero para las correas, ¿no es cierto? Necesariamente el impuesto a los ricos debe continuar y bien por FREPAP. A ver, cuéntenle cuentos a ellos, pues vayan y cuéntenles cuentos. Pues. Ah, a ver, traten de arreglar con ellos, pues a ver si les van a aceptar. No creo, ¿no? Claro, pues, hay que ser así firme siempre, pues. ¿Ah? Aunque a otros les moleste, ¿no?, que uno le guste la justicia, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso de aprender. ¿Qué privatizaciones ni privatizaciones? Salud está planteado, debe ser un derecho humano. Nuestra plataforma la ha considerado derecho humano. ¿Qué privatización ni privatización? ¿Cómo se les ocurre que van a privatizar la salud? Ahí está Norteamérica, ¿cuántos muertos tiene? Ahí está Donald Trump defendiéndose, no tiene ni mascarillas, con eso les digo todo. Ha tenido que comprarle, prácticamente, ha tenido que piratear. Se han vuelto grandes, no solo ellos, en otros países más, se han tenido que piratear. No tenían, porque nunca les importó, pues. Es la realidad. Ser capitalistas es hacer negocio. De la salud puedes hacer negocio, de la educación puedes hacer negocio. Entonces, vamos ahí caminando. Así es que quede claro, ¿no? Acá no se trata de resentimiento, no, acá se trata de hacer justicia, acá no somos cosas, no se pueden aprovechar, no deben aprovecharse. Así es. Así es que nosotros somos técnicos asistenciales, agrupados en la ley 28561, esperando el reconocimiento que nos deban dar dentro de lo que corresponde a nuestros títulos, otorgados por el mismo Estado, alcanzar el nivel SPE. Están todos los técnicos asistenciales titulados. Nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio, obstetricia. No nos quieren pagar el COVID, se están oponiendo. Bueno, nuestro planteamiento se sigue manteniendo con firmeza. En el bono anual a todos por igual. Claro, a todos por igual. Porque no vamos a estar en situaciones acá. Me imagino de que va a ser ilógico que quieran escapar al bono anual, ¿no es cierto? Sería el colmo ya. Porque el colmo es ahorita. Claro, porque están pagando solamente ¿a cuántos servicios? En salud a 3, ¿no? Emergencia, UCE y en MISA 2. El resto nada. Entonces, no puede ser eso, ¿no? ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente, café técnicos, bueno, han fallecido enfermeros, profesionales, todo? Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Así es que, bueno, hemos querido hacer este video para poder hacer entender y comprender de que no se pueden aprovechar ni abusar de las personas porque no somos objetos ni cosas, somos personas con derecho, se nos debe de convocar, o si quieren hacerlo unilateralmente, ya hazlo, ¿no?
sin la presencia de nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Sin la presencia de sus representantes para reunirnos, pues, ¿hasta dónde pueden hacer? No, no, tampoco es así. No, lo haces. No, no es así. No es así. Ustedes han sido puestos por nosotros, ustedes han sido elegidos por nosotros, ustedes están ahí para representarnos a nosotros. Ustedes no se representan a otros, representan a nosotros. Y lo primero que tienen que hacer es sondear con nosotros si estamos de acuerdo o no. La masa trabajadora no está de acuerdo. No estoy de acuerdo, ni lo estará. Salvo, ¿no?, que les quieran dar la misma cantidad que estaban efectivamente elaborando y puedan retirarse. Una reforma integral en ese nivel, bueno, se podrá comprender todavía. Pero si no tienen cuero, no quieren hacer correas, pues. Primero, lo primero, la reforma de la Constitución. Capítulo económico. Está la reforma de la Constitución, el capítulo económico, ¿no es cierto? Título 3, no, artículos 58 en adelante. ¿Ah? Así es. Así es que, sin más que decirles, espero y confío Dios mediante, sigamos orando, eso todavía no ha pasado, tenemos colegas nuestros lamentablemente en sus casas pasando, no, un drama muy difícil, ¿no? He visto mucha dureza de mucha gente, yo sé que es difícil, pero por favor tratemos de ser sensibles, tratemos de entender, ¿no? Yo también he visto, ¿no?, cómo hay esa presión y ese abuso, la hay para todos, pero seamos, ¿no es cierto?, compatibles, ¿no?, ante la sensibilidad de nuestros trabajadores enfermos, delicados, la responsabilidad de proveerles todo el material necesario, hasta la medida posible de darles, ¿no?, a cada uno de ellos, preocupado por su salud, por su vida, ¿no? Porque la verdad pareciera que no importase, la verdad pareciera, que se muera, ¿no? Que no se interesa. O sea, pareciera una forma muy dura de ser, y no, pues no es así. Nosotros somos salud, somos los que debemos ver por la vida, por la salud, no solamente de las personas, nuestra. No podemos bajar la defensa. No, tenemos que tratar de ser empáticos en todas las decisiones, conclusiones, opiniones. Por eso pedimos la oración por todos ellos. Pensemos que seamos más empáticos en el trato a los trabajadores. Sí, hay algunos que de repente exageran, ¿no? Pero bueno, puede ser la tensión, la presión, pero para eso estamos el resto, tratar de ayudar, colaborar y no ser duros, no ser más empáticos, orar, que Dios los pueda sacar de esta cuarentena y bueno, ¿no?, que tomen sus medicinas, ¿no?, la más acertada posible, la natural que tanto estaban hablando, ¿no?, del limón, el ajo, la cebolla y el quión sancochado en una olla de agua, ¿no es cierto?, litro y medio, ¿no? Lo que tenga en la mano, hacer, a cuidarse, ¿no? Así es que, ¿qué más les puedo decir? ¿No? Sigamos adelante, ¿no? Y no nos dejemos, ¿no?, atemorizar ya en los temores y nos vengan después a querer decir o hacer cosas, ¿no? Y sigamos avanzando en lo que corresponde, ¿no es cierto?, a nosotros, en lo que corresponde a los derechos, ¿no?, como trabajadores asistenciales dentro de la ley 28561 con la ley 2533. Y esperemos que el Congreso habilite sus correos para hacer llegar, ¿no?, todas nuestras demandas. El pliego petitorio en Ministerio de Salud, pues, no se ha visto, ¿no? Ya nos llamarán o de repente quieran conversar, pues como no pueden haber reuniones, nos tendremos que reunir, pues, no, can con can, computadora con computadora, no hay problema, no vamos a ver y habilitar como todo, pero por favor, dejemos eso de que veo por allá, le hago allá, le apoyo al otro y a ustedes nada, un momentito, eso no es así, por favor, no es así. No, que nosotros somos el sindicato mayoritario, pueden ser todos los mayoritarios que quieran, las normas legales dicen que los sindicatos mayoritarios, cuando no ven los derechos, para eso están los minoritarios. Nosotros estamos planteando totalmente lo que ustedes, ninguno de ustedes ha planteado. Así que las cosas claras, ustedes no los tienen, pues, nosotros sí. Ahí está nuestro pliego petitorio y a ellos nos remitimos. Gracias a Dios ahí están presentados y están con toda la claridad, todos los derechos posibles, inclusive la alimentación que no le daban al trabajador, los uniformes que no recibían, ahí están establecidos, el nombramiento de todos los contratados, el acceso de los contratados que son nombrados a nivel SP, ahí está la norma, perdón, en el pliego petitorio, ahí está. Así es que regulemos, hagamos las cosas como corresponde, en el derecho de las personas que ni siquiera son ideas, ahí están establecidas.
sin más ni más que decirles, y desearles que Dios los guarde, que Dios los proteja, ¿no? Que esa luz protectora del Señor los pueda siempre iluminar en todo lugar, ¿no? Y que tengamos todo el cuidado necesario que debemos tener. Sí, porque hay que tener el cuidado necesario también y la responsabilidad mínima que debemos tener cuidarnos. Así que, colegas, trabajadores asistenciales, compañeros todos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Saludos, Dios les bendiga y bueno, que todo vaya bien, que Dios nos guarde y podamos realmente ver el Perú que siempre hemos deseado, que siempre lo hemos luchado, que sea más justo, más equitativo, ¿no es cierto? Y si fuese que le pueden bajar un poquito arriba, ¿no? Bajarle lo mucho que tienen, ¿no? Para que quede un poco más, también sería correcto. Pero bueno, estamos hablando ya de otras cosas más y esperemos que realmente se puedan ver. Saludos, realmente. Dios les bendiga.